Dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó, esta vez sí se levantó, esta vez sí fue. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Cuando esta noticia, ¿cuál noticia? De que Nínive sería arrasada, llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe? Quizás Dios vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto es Jonás capítulo 3. Jonás predica, el pueblo se arrepiente. Recuerden, predicación que lleva al arrepentimiento. Así que vamos a Jonás capítulo 3 y ahora vamos versículo por versículo tratando de entenderlo un poco más específico. 3 del 1 al 2 dice: ¿vino qué? ¿Qué dice ahí? Este sí está aquí arriba. ¿Vino qué? Palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ves? Hermanos, a primera vista esto nos muestra que hay segundas oportunidades. Esto nos muestra que la gracia se extiende de tal forma que aún siendo rebelde y desobediente Jonás, su amor prevalece. Dios en su amor lo atrajo a él nuevamente por medio de un pez, para que fuera usado nuevamente para predicar el evangelio. Querido hermano, quiero que prestes atención a esto. Aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de todo lo que hemos hecho, que nadie sabe que hemos hecho, déjame decirte que la gracia de Dios es tan grande y maravillosa que se extiende para perdonar todos y cada uno de tus pecados. La gracia de Dios es tan grande que no solo da una segunda oportunidad, sino que perdona todos los pecados pasados, presentes y futuros. Los que todavía no has pensado, Él ya los puso en la cruz. Qué gracia tan grande, qué gracia tan infinita y maravillosa. No es solo una segunda oportunidad, son miles de oportunidades puestas en la cruz de Cristo. Luego tenemos prácticamente una repetición del primer llamado de capítulo 1. ¿Vino qué? Palabra del Señor a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. Vean qué interesante, vayan conmigo. Lo primero tenemos la palabra de Dios. Lo segundo, la obra de Jonás. Proclamar. Pero proclama lo que él quiere. ¿Qué dice el texto? Bien, vean qué interesante. Entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan que hablamos? Predicación lleva al arrepentimiento. Una predicación es cuando la palabra de Dios es proclamada por un individuo y lleva el mensaje de la palabra, no del individuo. Y luego, número 3, lleva el mensaje. El problema que tenemos hoy en día es que muchas veces las predicaciones hablan de lo que el pastor quiere decir y no de lo que la Biblia quiere decir. Eso no llevará al arrepentimiento porque no es predicación, es una conferencia cualquiera. La predicación es proclamar la palabra que viene directamente de Dios, no los chistes que hoy en la mañana el pastor se ideó predicar. Y cuando hablo de predicar, no solo me refiero al pastor en este sentido, sino me refiero a todos nosotros proclamando la palabra de Dios y llamando al arrepentimiento a cualquier persona que no sea creyente. Querido hermano, Jonás no podía inventar información, ya había tenido un pez.
Debía decir lo que la palabra de Dios había dicho. Y esto es importante, porque lo que produce el arrepentimiento no es la obra de Jonás, sino la palabra de Dios. Repito, lo que produce el arrepentimiento no fue la predicación de Jonás, sino lo que contenía, que era la palabra misma de Dios, que transforma el corazón de los oyentes. No se trata del locutor, se trata del mensaje. No dependía de Jonás, pero aún así Dios utilizó a Jonás para transformarlo. Wow. Ese era el papel de un profeta. Vayan acá conmigo porque este punto es importante. Es una inflexión que veremos más adelante para ver nuestra conexión con el Evangelio. Jonás era un profeta. Y el papel del profeta en el Antiguo Testamento, déjenme ponerlo acá, porque esto es muy importante. El papel del profeta en el Antiguo Testamento era proclamar la palabra que previamente Dios le había dicho. Repito, proclamar la palabra que previamente Dios le había dicho. En otras palabras, el profeta predicaba la palabra de Dios. Lamentablemente, vemos un porcentaje mínimo de pasajes que hablan de profetizar eventos futuristas y creemos que el profeta es simple y sencillamente decir lo que viene en el futuro. No. El 80% de la labor en el Antiguo Testamento de un profeta fue predicar a una ciudad para que se arrepienta. Es por eso que el último profeta y el más grande profeta, ¿quién fue? El profeta habla de parte de Dios, pero tenemos a Dios mismo hablando de Dios. El verdadero profeta que no habla de la palabra que oyó, sino de la palabra que es. Ese es Cristo. Hermanos, esto es muy importante. Se debe predicar la palabra de Dios. Y hoy en día ya no oímos de forma audible la palabra porque está escrita. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y como dice en Hebreos, antes pasado se nos hablaba por medio de profetas, de visiones, pero hoy se nos ha hablado por medio del profeta máximo, el que revela realmente a Dios, no el que lo escucha, sino el que es. ¿Quién es? El Hijo, Jesús, el resplandor de su gloria. Vean qué interesante esta concepción de profeta. Es muy importante para entender esto, porque Jesús en el Nuevo Testamento dice, hay alguien mayor que Jonás aquí presente, señalándose a él, hablando de que él es el verdadero profeta esperado por Dios. Querido hermano, tenemos que tener cuidado. Cuando en otras iglesias hablan, llegó el profeta, tengan cuidado, si no habla la palabra de Dios, no es profeta ni mucho menos creyente. La palabra de Dios debe ser predicada y el máximo profeta fue Jesucristo. Ahora no necesitamos una revelación mágica o espiritual, necesitamos la escritura única y exclusivamente. Porque nosotros no somos inspirados, la escritura es inspirada por parte de Dios. Hermanos, es dada la palabra de forma escrita y hoy los predicadores y todos nosotros como creyentes debemos proclamar el mensaje escrito en las escrituras, porque solo la palabra tiene poder para transformar. Es por eso que Romanos dice, ¿cómo oirán si nadie qué? Casi siempre este versículo se utiliza en conferencias de misiones, ¿o no? Para animar a todo el mundo a que, hermanos, sí se puede aplicar. Lo que quiero decirte es, ¿y cómo irán en nuestras iglesias si nadie les predica? ¿Y cómo irán domingo tras domingo si nadie les predica? ¿Saben por qué es importante eso? Porque la pregunta es, ¿cómo irán? No es extraño porque dice que estamos muertos en delitos y pecados, no podemos oír, pero dice, ¿cómo irán? ¿Saben por qué? Porque ese oído son los oídos del corazón, que solo el poder de la palabra puede abrir, porque la fe viene por, y el oír por. Bien, solo la palabra puede abrir, por eso es, ¿cómo oirán si nadie les predica? Es lo mismo que tenemos con Nínive acá. ¿Cómo oirán Nínive si nadie dice lo que la palabra de Dios dice? Hermanos, y perdón mi ímpetu acá, pero cada vez que veo iglesias donde la palabra de Dios no se predica, este versículo es aplicable. ¿Cómo oirán 200, 300 personas en una iglesia donde solo chistes hay? ¿Cómo oirán? ¿Cómo serán transformados? ¿Cómo hablará Dios al corazón? Imposible.
¿Cómo oirán si la palabra no es proclamada? Querido hermano, la palabra es lo único que puede abrir los oídos espirituales. Entonces este primer versículo nos muestra Jonás como profeta que es enviado a predicar el mensaje de Dios. Recuerden el tema principal, la predicación lleva al arrepentimiento. Versículo 3, Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a las palabras del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de recorrido de 3 días. Entonces comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba que decía: dentro de 40 días, Nínive será que. ¿No es muy escueto la predicación de Jonás? ¿No les parece extraño? ¡Morirán! 40 días tienen. ¿No es muy extraño? Y diremos, ¿y dónde está el evangelio? ¿Dónde está el perdón? Hermanos, algunos autores dicen que probablemente había más en la predicación, pero no podemos suponer. Tenemos lo que Dios quiso decir en su palabra. Solo esto dijo: dentro de 40 días ustedes serán arrasados. ¿Qué implica eso? Ustedes, sus familias, sus hijos, sus casas, sus nietos y sus bienes. No quedará nada. Wow, qué predicación. Ya no se quejen conmigo. ¿Qué clase de predicación? Y solo eso bastó para que versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Wow. ¿A quién le creyeron? Sé que Reina Valera dice creyeron en Dios. Eso es un tema de traducción en griego, pero básicamente tiene la misma idea. ¿A quién le creyeron? A Dios. ¿No le creyeron a Jonás? No, ¿por qué? Porque Jonás habla de parte de Dios. Porque Jonás es solo el locutor de la palabra de Dios. Vean cómo Jonás mismo, escribiendo su propio relato, dice: le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Probablemente no tiene que ver con edades, sino con clases sociales. Eso quiere decir que desde los que tenían mucho dinero hasta los que no tenían nada, se quitaron todo y pusieron una actitud de sumisión y arrepentimiento a Dios. Wow. Hermanos, el ayuno era símbolo de dolor, era símbolo de tristeza, era símbolo de luto. Como cuando alguien se muere y todos llegan vestidos de negro. Es la misma idea, pero refleja un dolor y un luto. Moriremos. El cilicio era una ropa muy rústica, hecha de pelo de cabra, era muy barata y era señal de duelo también. Cuando dice del mayor al menor, probablemente se refiere a todos los estratos sociales. Pero no solo el pueblo, sino el representante del pueblo, el que tenía mayor poder sobre el pueblo, el que tenía mayor poder adquisitivo del pueblo, el rey también se arrepintió. Unas cuantas palabras de parte de Dios y hubo arrepentimiento. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono que era símbolo de poder y autoridad, se despojó de su manto, símbolo de riqueza, y lo que hizo fue cubrirse de cilicio, ropa barata de la gente de la calle, y se sentó sobre ceniza para simbolizar dolor, porque el pueblo moriría. Wow. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban, sino que cúranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Pero lo más interesante es lo que proclama el rey en versículo 9.
¿Quién sabe si Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos? Hermanos, algunos piensan que la predicación de Jonás fue legalista. Algunos piensan que la predicación de Jonás no tiene nada de gracia. Pero quiero que vean cómo reacciona el rey. El rey lo que dice es, si hay un problema con Dios, solo Dios lo puede resolver. Si tenemos un problema con Dios, Jonás no es importante. Jonás nos dijo, pero a él no tenemos que rogarle al Dios de Jonás. Lo que asume este inconverso es, si tenemos un problema con Dios, clamemos a ese Dios que dijo que nos destruyera. Los ninivitas les bastó comprender la autoridad de Dios para pedirle misericordia. Y esto nos lleva a una pregunta importante con la que iniciamos el día de hoy. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrentas hoy? ¿Pensaste? ¿Cuál crees que es el mayor miedo que tienes a que suceda algo? ¿Una enfermedad? ¿La muerte de un ser querido? ¿Una crisis económica? ¿Pensamos en algo así? ¿Cuál crees que es el mayor peligro? John Piper dice, el mayor peligro que enfrenta cada persona en cada grupo étnico, en cada lugar de la tierra, en cada momento de la historia, el mayor peligro que todos enfrentamos es la justa ira de Dios contra pecadores culpables, tú y yo. Querido hermano, ni el cáncer es tan increíblemente peor como la ira de Dios. Querido hermano, tú y yo enfrentamos a Dios constantemente con pensamientos, con ideas preconcebidas, con acciones. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tenemos? Es que no pensamos como los de Nínive. Quita el mal de mis manos. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que le hemos quitado la fuerza y el peso a la palabra pecado. Y muchas veces se les llama error, equivocación o desliz. Pero ya no le decimos pecado. Y Dios guarda enfrentar una conversación con alguien. Estás en pecado. ¿Qué? ¿Usted también es pecador? Sí, todos somos pecadores. Querido hermano, hoy se le llama todo. De todo se le llama excepto pecado. No le llamamos como debe ser. Y sabes que, presten atención, hemos rebajado tanto el concepto de pecado, tanto, que consecuentemente hemos rebajado nuestro respeto a Dios. Repito, hemos rebajado tanto nuestra concepción de pecado, tanto, que por ende nuestro respeto a Dios no importa. Querido hermano, si no entendemos, tú y yo, la profundidad de la maldad de nuestro corazón, si no entiendes que todos los días nos levantamos en una lucha contra nuestro propio yo, que todos los días nuestra maldad quiere ganarnos, si no te das cuenta de eso, no entenderás cuánto ofendes a Dios. No entenderás cuánto ofendes al Creador del universo. Querido hermano, Nínive no sabía que necesitaba arrepentirse hasta que supieron que habían airado al Dios verdadero. No sabían que debían arrepentirse hasta que supieron que el verdadero Dios estaba enojado, el Rey de Reyes y Creador del universo. Hasta que no vieron lo profundamente malos que eran, no pudieron sentarse en silicio y proclamar: Dios, ayúdame, perdón. Proclamamos las doctrinas de la gracia. Y cuando hablamos de la doctrina de la gracia, hablamos de que la primera doctrina que debemos entender es la depravación total. Si no, no entenderemos
La gracia irresistible de Dios. Querido hermano, hasta que no vieron lo malo que eran, que tanto habían ofendido a Dios, no se arrepintieron. Ese es el problema del cristianismo de hoy. Es un cristianismo demasiado light. El problema de hoy y de la humanidad en general, presten atención acá, es que no nos creemos tan malos. Se han hecho encuestas en Estados Unidos y saben que la mayoría de gente cristiana no asume que nació pecador. La mayoría de gente cree que nace neutral y que en el camino ahí van pifiándola. Todos nacemos en pecado. Pecamos porque somos pecadores, no al revés. Querido hermano, ¿sabes por qué el cristianismo está tan mal? Porque al no creer que somos tan malos, entonces no creemos que hemos ofendido tanto a Dios y por consiguiente el arrepentimiento no es urgente, no es necesario y no es constante, porque no soy tan malo como aquel. Querido hermano, hay momentos donde yo tengo que sentarme con yo y decirle, amor, estoy pensando esto. Tengo odio en mi corazón, tengo rencor en mi corazón, siento que Dios no me escucha, siento que Dios no ha sido justo conmigo y todo eso ofende a Dios porque me pone en una posición de creer que yo sé cómo Dios debería actuar y no entender que Él es Dios y sus caminos y sus percepciones son mejores que las nuestras. Querido hermano, el arrepentimiento debe ser una constante en tu vida y en mi vida. Todo momento estamos pecando. Y si alguno piensa que solo peco algunas veces en el día, hermano, eso es herejía. La Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, entiende eso y correrás a la cruz. Entiende eso y abrazarás la cruz. Cada vez que me veo a mí mismo en el espejo, digo, Dios, enséñame a hacer lo que tú quieres que sea, porque en mis fuerzas es imposible. Dios, perdóname, no me siento capaz, pero ayúdame en tus fuerzas, no en las mías. Querido hermano, cada segundo, consciente e inconscientemente, estamos pecando. Cada segundo, consciente e inconscientemente, estamos ofendiendo a Dios. Y el que dice que no tiene pecado o que no miente, como dice Juan, también tiene pecado. Está peor, porque no ha visto su propia maldad. Somos tan pecadores, querido hermano, que la ira de Dios debería caer del cielo y fulminarnos en este momento, igual a como iba a pasar con Nínive. Querido hermano, lamentablemente, hablar de la ira de Dios es un tema impopular en la iglesia hoy en día. En muchos ambientes evangélicos ya no le llaman predicación ni proclamación, sino conferencias u oratorias o charlas. Le rebajamos lo que la Biblia enseña y lo que da poder a su palabra en la predicación. Querido hermano, entiendo por qué es un tema sumamente impopular. Porque muchos de nosotros, no sé ustedes, pero yo, crecimos en Latinoamérica, donde la idea de este Dios castigador, controlador de las masas, nos da miedo. Y así las iglesias nos vendieron, venga y congréguese, porque si no vendrá el rapto, no te puedo decir. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, fui años a la iglesia solo para que no me quedara en el rapto. Fui años a la iglesia solo para no ir al infierno, que es el crujir de dientes. Y cuando me levantaba, les he contado varias veces, me levantaba y no veía a nadie en la casa, decía, Dios, se fue, vino Jesucristo. Y llamaba y si no me contestaban, entiendo que esto sea impopular. Un Dios castigador. Esto ha creado liderazgos
malos y autóctonos en Latinoamérica que basados en su poder controlan y piden dinero a las masas. Han vendido castigo por dinero. Pero también por otro lado entiendo, pero no estoy de acuerdo en el liberalismo que se ha metido en las iglesias, eliminando el concepto de la ira de Dios en un mundo hipersensible donde cada persona se ofende por decir ah. El liberalismo ha quitado este concepto y los académicos liberalistas teológicos dicen que el concepto de la ira de Dios es un concepto pagano, contrario al amor de Dios. Error. El amor de Dios y la ira de Dios son dos conceptos que se unen. Él es tanto amoroso como justo y justo como amoroso. De hecho, como lo dice John Lynn, no podemos comprender el amor de Dios hasta que entendamos la realidad de su ira. No podemos saber cuánto nos ama hasta que sepamos cuánto pagó Jesús. Según Hendrickson, y quiero que presten atención acá, la ira de Dios indica una indignación permanente y fija. Esto nos muestra, y presten atención acá, esto nos muestra que la ira de Dios no tiene nada que ver con el enojo humano. ¿Cuántos se han enojado? Así no es Dios. ¿Cuántos se han enojado y quieren hacerle el mal a la persona con la que se enojaron? Gracias, hermanos, por levantar la mano. Yo soy así. Hermanos, nuestra ira, nuestro enojo es pecaminoso. Dios es santo. Su ira no es pecaminosa. Nuestra ira es una acción impulsiva, emocional, parcializada y caprichosa. Cuando te vas bravo y tiras la puerta, eso es ira, pero no es ira de Dios. Eso es impulsividad, emociones que explotan. Cuando estás de un pronto a otro, estoy con mi hija y ya no más, ya se terminó, ya no vamos a hablar más, ya se terminó. Eso es impulsividad de mi corazón, eso no tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es una indignación constante por el pecado. Dice J.I. Packer, la ira de Dios nunca es caprichosa, nunca es autoindulgente, nunca es irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral de los seres humanos. Déjenme darles un ejemplo muy humano que trata de explicar de forma un poco burda. Si en este momento tú abrieras el periódico y encuentras un hombre que ha violado a bebés y niños, ¿qué esperarías que suceda con ese hombre? ¿Qué esperarías? Que lo maten y ojalá que sufra o no. No tengan miedo, hermano, todos somos pecadores, gracia y verdad, por eso se llama gracia y verdad. Necesitamos gracia y estado verdad. Todos somos así. Una vez estaba predicando en una iglesia y se me acercó al final un muchacho y me dice, no puedo creer que solo por arrepentirme y creer en Jesucristo puedo ser salvo. Y entonces, ¿qué espera? No, porque tal persona de mi familia hizo esto, esto y esto y ahora dice que creyó. Creo que debería leer Jonás. Querido hermano, escúchame acá. Lo que estoy haciendo con esta historia de que abres el periódico es que tú esperas que todo el peso de la ley caiga sobre ese que cometió esa atrocidad, ¿o no? Todos esperamos eso. Eso es prácticamente la ira de Dios. Es que todo el peso de su justicia caiga sobre todo lo malo que hemos hecho, que haremos y que pensamos. Cada uno de tus pecados, de tus pensamientos, cada vez que abres el teléfono y ves cosas que no deberías ver, cada vez que piensas en cosas que giran en torno a tu orgullo y a tu ego, todo eso debería ser como cuando abres el periódico, que la justicia de Dios caiga con todo el peso sobre nosotros. Eso es la ira de Dios. Dios no es que está, uy, qué malo eres, hoy te voy a castigar. Recuerdo que hay personas que llegan a la iglesia y me dicen, pastor, vine acá porque estoy pasando, ¿puede orar por mí? Voy a orar por usted, pero no significa que por orar por usted se va a cambiar todo de la noche a la mañana o por venir a la iglesia. Así no funciona. Hermano, la ira de Dios no es caprichosa,
es todo el peso de la justicia sobre cada uno de los pecados que tú y yo hemos hecho. No pueden quedar impunes. Esa es la ira de Dios. Hermanos, esto es lo importante. La ira no es un sentimiento explosivo, salud mi hermano, sin premeditación. La ira de Dios es la reacción justa de un Dios santo sobre el pecado. Esa es la ira de Dios. De hecho, presten atención acá. La palabra ira en griego viene de un verbo que significa hincharse. Es como que usted sople o eche algo y se hinche y se hinche y se hinche hasta que explote. De ahí viene la palabra. Por ende, eso significa que cada acto de nuestra maldad, cada vez que pecamos, vamos aumentando el peso de nuestra sentencia. Vayan conmigo otra vez. Esto significa que cada vez que pecamos vamos aumentando el peso de nuestra sentencia. Como lo dice John Piper, entre más maldad y pecado hacemos y acumulamos, más ira de Dios será en el juicio final para con nosotros. Romanos 2 del 5 al 6 dice, ay, no lo tengo por acá, sí. Mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás ¿qué? Acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Wow. Esta es la predicación que se le dio a Nínive. Romanos 2, 5 al 6. Estás acumulando ira para el día del juicio. Wow. Hermanos, ¿qué significa acumular ira? Cada pecado que has cometido, cada pensamiento egoísta, cada palabra de enojo, cada acto de desobediencia es como una gota que llena la copa del juicio de Dios. Como lo dice John Piper, el peligro más grande que enfrentamos hoy no es la enfermedad, no es la pérdida del trabajo, e incluso no es la pérdida de un ser querido. El mayor peligro que tú y yo enfrentamos es la ira de Dios que caiga sobre nosotros, que nos pulverice y nos lleve al infierno eternamente. Querido hermano, déjame decirte, estamos perdidos y moriremos si Dios no interviene. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy prácticamente predicando lo mismo que predicó Jonás. ¿Van conmigo acá? No he hablado de gracia, no he hablado de nada. Estoy prácticamente diciendo lo mismo que dice Jonás. Serán destruidos. Solo que yo no digo 40 días. Estoy proclamando nuestra necesidad de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento la destrucción es segura. Escúchame. Sin arrepentimiento, tu juicio está en el infierno y la muerte. Pero ¿saben qué hay de diferente entre la predicación de Jonás y la mía hoy? ¿Saben qué es lo que cambia de la predicación de Jonás a la predicación mía? Es que es entre Jonás y yo. Alguien vino a este mundo. La diferencia entre la predicación de Jonás y la predicación mía es que alguien partió en Dios la historia entre Jonás y yo. La diferencia entre Jonás y nosotros es la primera venida del Evangelio de Cristo. La diferencia entre Jonás y yo es que Jonás fue un mal profeta, pero Jesús fue un perfecto profeta. La diferencia entre Jonás, la predicación de Jonás y la que yo haría hoy en día es que Jonás fue un profeta rebelde que llevó el mensaje de Dios, pero Jesús fue un profeta obediente que trajo el mensaje de Dios. Jonás no solo habló en nombre de Dios, sino que Jesús fue Dios mismo. Y saben que la más diferencia es que un profeta perfecto vino a este mundo y no solo anunció el juicio, sino que lo llevó por nosotros. Jonás no podía hacer eso. Jonás no podía ponerse entre Nínive y Dios. No podía, no era santo, no era perfecto. La diferencia entre Jonás
La predicación de Jonás y la predicación mía el día de hoy es que un profeta perfecto anunció el juicio cuando vino Jesús, pero anunció que ese juicio lo llevaría a él, no su pueblo. Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos como azotado, fue por herido de Dios y afligido. Mas Él, perdón Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Fue el castigo por nuestra paz, cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Hermano, la diferencia entre Jonás y yo es que estamos seguros de que Él nos oirá y nos perdonará. No decimos, quizás Dios apartará su ira. No, ya la apartó. No decimos, quizás Dios se olvide de mi verdad. No, ya la olvidó en la cruz de Cristo. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. ¿Quiénes? Todos. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Cómo hubiera deseado Nínive que hubieran estado en nuestra posición hoy? ¿Cómo hubiera deseado Nínive que el que sufrió fue Jesucristo en nuestro lugar? Hermanos, Jesús no solo anunció el juicio, sino que lo cargó sobre sí mismo. Esa es la predicación de hoy que lleva al arrepentimiento. Querido hermano, tú y yo estamos bajo el juicio de Dios. Fue proclamado por Jesús mismo, pero Él mismo llevó ese juicio y murió en nuestro lugar. Caigamos rendidos a sus pies ante su amor y ante su gracia. Hoy no es un arrepentimiento por miedo, es un arrepentimiento por amor al que llevó nuestra maldad. Por amor a aquel que tomó cada uno de nuestros pecados y los puso en la cruz y sangró por eso sin conocernos y sin nosotros merecerlo. Jesús no solo dijo arrepiéntanse, sino que dijo es posible arrepentirse porque yo pagaré el precio. Jesús se convirtió en el sustituto, absorbió la ira que nosotros merecíamos en la cruz. Él tomó nuestro lugar, Él fue molido por nuestros pecados, Él sufrió el juicio que debía caer sobre ti y sobre mí. La diferencia entre Jonás y Jesús es abismal. Jonás fue un mensajero rebelde que anunció el juicio de Dios. Pero Jesús fue un mensajero obediente que cargó con ese juicio. Jonás predicó la ira de Dios contra el pecado, pero no podía detener la ira de Dios. Jesús predicó la ira de Dios y se puso entre la ira y nosotros. Él fue el muro de contención, la barrera inquebrantable que absorbió el castigo completo que tú y yo merecíamos. Jonás anunció que Nínive sería destruida, pero no ofreció salvación. Jonás no dijo, pueden ser salvos, solo arrepiéntanse, serán destruidos. Pero Jesús anunció la condenación, pero se ofreció a sí mismo como la única vía de escape. Es por eso que la predicación con Jesús es: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay escapatoria, solo a través de mí. Queridos hermanos,
Jonás predicó el arrepentimiento, pero no podía transformar el corazón de los ninivitas. Jesús llamó al arrepentimiento, pero Él sí puede transformar los corazones de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Queridos hermanos, la pregunta para nosotros hoy es, ¿somos conscientes de la gravedad de nuestro pecado? ¿Somos conscientes de la gravedad de nuestra maldad? ¿Hemos entendido que sin Cristo acumulamos ira para el día del juicio? ¿Hemos suavizado la seriedad del pecado pensando que lo que hago es algo menor sin darme cuenta que es una ofensa profunda a quién es Dios? Si es así, déjame decirte que hay esperanza. Si es así, como yo que he sido así, como yo que he minimizado mi pecado y he señalado con más dureza el pecado de otro, como yo que muchas veces he pensado que no soy tan malo y que Dios debería ser más bueno conmigo que con otra persona que se porta mal. Todo eso es pecado y hay esperanza para mí. Y si hay esperanza para un pecador como yo, hay esperanza para pecadores como ustedes. Querido hermano, hay esperanza. Así como Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse, hoy se nos da esa misma oportunidad. Hoy hay una buena noticia y es que nosotros tenemos algo que los ninivitas no tuvieron: a Cristo. Jesús vino a llevar sobre sí la ira que tú y yo merecíamos. Jesús no solo advierte del juicio, sino que se ofrece como el rescate. Querido hermano, solo te ruego hoy que te arrepientas de tus pecados y tu maldad, confiando no en tus buenas acciones, no en que no lo repetirás, sino en que la gracia y Cristo serán suficientes para tu santidad. Arrepiéntete de tu pecado y confía plenamente de que Cristo ha tomado ese pecado y lo ha puesto en la cruz. Duélete por tu maldad, duélete por tus ofensas a Dios y cree en Jesús como el único rescate para salvación y para perdón. Abraza la cruz. No minimices el pecado, porque minimizarás la gloria de esa cruz. Así que, hermano, al igual que los ninivitas, mi predicación espera que haya humildad y arrepentimiento sincero en el pueblo de Dios. Confesemos nuestros pecados unos a otros y acerquémonos ante el trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Él es fiel para perdonarnos y transformarnos, y que la ira no caerá sobre nosotros porque ya cayó sobre Él. Y versículo 10 termina: y Dios, viendo sus acciones que reflejaban un cambio en su corazón, que se habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepintió. Recuerden que Dios es inmutable. Esto lo está escribiendo desde la perspectiva del autor, en cómo ve a Dios. Pero Dios es inmutable, Dios no se arrepiente. Esto estaba dentro del plan de Dios. Esto es un antropoformismo, o sea, está mostrando a Dios desde una perspectiva humana. Y al final no lo hizo. Querido hermano, ¿realmente entendemos nuestra maldad? ¿Entendemos que estábamos sin esperanza en pecado? Si no lo entendemos, Cristo no será nuestro más grande tesoro. Pongámonos de pie para orar.